Muy buenas tardes, chicos del Colegio Santa Ángela del Rosario. Vamos a seguir hoy día con nuestras clases de historia. Y hoy nos toca economía en nuestro virreinato, de manera muy concisa para quinto de primaria, ¿no? No vamos a tocar como tal todas las minas que hubieron, ni todos los obrajes, ni todas las actividades económicas, sino básicamente y muy corto vamos a tocar fundamentalmente las actividades económicas más importantes y algunos detalles, no todos obviamente. Pero bueno, comencemos con este tema. Vamos a situarnos en la página 79 de nuestro texto, de nuestro libro de historia. Es el tema 5, la economía en nuestro virreinato. Nos vamos a situar ahí y vamos a comenzar. Como tú te das cuenta, a ver, vamos a poner esto a un costadito para poder compartir la pantalla. Como tú te das cuenta, resaltan de primera dos actividades económicas muy importantes. En la colonia, ya tú sabes, vino España a invadirnos y a dominarnos, ¿no? Desplazando lo que habían hecho los incas antes, ¿no? Solo tomando en cuenta a los indígenas como mano de obra. Entonces, para que este nuevo sistema de gobierno en el que ya no gobernaban la gente que vivía en el lugar, o sea, la gente autóctona, sino ahora nos gobernaba ¿quién? España, claro. Y acuérdate, vamos repasando. España nos gobernaba a partir de ¿qué? A partir de la nada. No, ellos nos gobernaban a partir de instituciones. Desde España nos gobernaba la corona española, ¿no? Es la primera institución, el rey, ¿no? La nobleza. Y también tenían ellos sus consejeros, era el Consejo de Indias. Claro que sí. También desde aquí había gente que seguía las órdenes de España y ponía orden en torno a lo que pasaba en España, ¿no? O implementaban las políticas de España. Esas eran las autoridades locales, ¿no? Los residentes, ¿no? Allá estaban las autoridades metropolitanas, el gobierno de la nobleza, de la corona con su Consejo de Indias, y aquí los residentes o autoridades locales, que era básicamente el virrey, el representante del rey en las colonias, ¿no? Y las audiencias, ¿no? Que impartían justicia. Luego también tenemos por ahí cómo la sociedad se dividía en dos: República de Indios, República de Españoles. Eso fue la anterior clase, ¿no? Los indios tenían leyes para ellos mismos, los españoles tenían leyes para ellos mismos, y había varias divisiones de la sociedad, ¿no? Una por color de piel, ¿no? El blanco valía más, definitivamente, en esos tiempos, ¿no? Esa era la pigmentocracia. Ahora, por posición social, por cuánto dinero tenías, cuántas posesiones, cuánta tierra, y también si eras indio o si eras, pues, español, ¿no? Y dentro de los españoles había otra división, inclusive los españoles, hijos de españoles que nacían aquí en el Perú, que valían menos que los españoles que nacían en España. Ya hemos visto eso, es un pequeño repaso para que sepas cuán desigual era la sociedad de la colonia. Y ahora vamos a ver a lo que nos llama mucho la atención, sin tomar en cuenta los obrajes y el comercio, las dos actividades más importantes de este tiempo en la colonia: la agricultura y la minería. Pero déjame decirte que la más importante en sí fue la minería. Mira para acá. Mientras en el tiempo de los incas o en el tiempo de las civilizaciones originales de América, lo más importante era la agricultura, no solo aquí en el Perú. ¿Te acuerdas o sabes que en México también habían otras culturas, ¿no? La maya, la azteca, y ellos también, lo más importante para ellos no era la minería, era la agricultura. Por eso era tan importante para ellos sembrar, tener proyectos de desviación de aguas, ¿no? Proyectos de irrigación para sus chacras. Eso era lo más importante, ¿no? Porque de ahí salía el cacao que se podía fumar, la comida como los frijoles, aquí la papa, ¿no? El maíz, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega la invasión, tanto a España como al Perú, vamos a cambiar la agricultura como actividad principal y vamos a poner como actividad principal, y la primera, la minería. La segunda más importante va a ser esta de acá, la agricultura, porque no importa cuánto tú necesites minerales, lo más importante siempre va a ser la alimentación de la gente. Por lo tanto, la agricultura era bastante importante para este tiempo de la colonia, ya que alrededor de las minas se construían pequeñas ciudades en donde vivían los que iban a explotar las minas, que normalmente eran los indígenas, ¿no? Alrededor de las minas. Ahora, alrededor de las minas, esas casitas, esas ciudades que se asentaban, necesitaban comida. Entonces, ¿de dónde sacaban esa comida? De la agricultura. Mira por acá, de la agricultura.
Pero vamos a entrar en la primera actividad económica más importante. Hay otras dos, ¿no? Los obrajes y el comercio, pero vamos así. Primero la minería, luego la agricultura, luego los obrajes y por último el comercio. Vamos a darnos cuenta que por qué primero es la minería siempre. Porque la minería estaba acorde a los intereses de España. Los únicos intereses que tenía España para con el Perú no eran de intercambio cultural, de poder que ellos ganen mucho de nuestra cultura o que nos vengan a evangelizar. Lo principal que quería España era llevarse nuestros recursos naturales que ellos tenían, pero no en tal cantidad. Los recursos naturales que ellos tenían, pero no en tanta cantidad, eran los minerales, ¿no? El oro, la plata y algo que sirve para limpiar el oro y la plata de las piedras, pero que es altamente tóxico, el mercurio. Aquí teníamos gran cantidad de esos productos y uno de los intereses más importantes de España era llevarse esos productos. Por eso es que la minería es la principal actividad económica que vamos a ver en este periodo, ¿no? Y bueno, es la actividad económica más importante, ¿no? Básicamente se fundamentó para extraer un mineral que abundaba, más que el oro, la plata, ¿no? Y esa plata, tú que has jugado tu Minecraft, sabes que cuando vas minando, vas a encontrar piedras que sabes que tienen plata o hierro, perdón, en el Minecraft digamos, que brilla, pero para poder utilizarlo tienes que pasarlo al horno, ¿no? Lo pasas al horno y ya te bota un lingote. Igual es en la vida real, necesitas pasar un proceso para sacar de la piedra la plata. La plata está pegada a la piedra. Entonces, para poder limpiar la plata de la piedra se utilizaba un mineral llamado el mercurio, que es el que está en los termómetros. Pero cuidado, si se rompe un termómetro y el mercurio de adentro se sale, que es un líquido pequeñito, eso es altamente tóxico. Si lo tocas te puedes morir, te puedes envenenar. En estos tiempos, nuestros antepasados indígenas tocaban este mineral porque servía para limpiar la plata. Y esto de tocarlo los envenenaba y muchos morían de envenenamiento por minerales o por metales pesados en la sangre. Vamos a ver, en la minería, ¿cuáles eran las dos minas fundamentales del Imperio Incaico? Bueno, vamos a ver que en la minería tenemos a la mina de Potosí, ¿ya? Que se encuentra en donde está Bolivia actualmente, ¿no? Bolivia, y de acá se sacaba plata. Antes Bolivia no era conocida como Bolivia, sino como Alto Perú, ¿no? Profesor, ¿cómo alto? Si está en la parte de abajo. Alto por su altura al nivel del mar, estaba elevadas las tierras, ¿no? Estaba en una montaña. Y bueno, de ahí vienen las minas de Potosí, de donde se saca principalmente, ¿qué? La plata, ¿ya? También tenemos a las minas de Huancavelica, de donde se saca el complemento de la plata. ¿Te acuerdas de cómo limpio la plata de mis piedras? Con mercurio, también llamado azogue o azufre. Bueno, perdón, también emparentado con el azufre, pero el mercurio líquido se conoce como azogue, ¿ya? Este mercurio servía para limpiar la plata de lo que era pues las piedras, como ya lo he dicho, pero también servía, vamos a poner esto un poquito más chiquito para que se vea todo, pero también servía para poder amalgamar. Profesor, ¿qué es amalgamar? Es cuando tú juntas dos tipos de metales. A ver si tengo por acá. Bueno, imagínate que cada uno de estos fuera un metal y tú quieres... imagínate que cuando agarras plastilina, así que en barrita, y las unes, las combinas y sale un nuevo color, eso sería una amalgama, cuando tú unificas dos cosas distintas y se funden entre sí. Entonces había en este tiempo que lo que hacían con los metales era derretirlos, así con un calor muy grande los derretían y luego los combinaban. Pero algunos metales no se pegaban, no se combinaban, eran como el agua y el aceite. ¿Pero qué permitía que se peguen? El mercurio, el azufre. Entonces yo, para poder minar, aparte de tener el mineral, necesito otros minerales que me permitan unir a esos metales, que me permitan limpiarlos de la piedra. Entonces ya tengo los dos, tengo lo que quiero y tengo lo que me permite procesar lo que quiero, ¿no? La plata y el mercurio, ¿no? Estas dos minas, la mina de Potosí, la mina de Huancavelica, fueron fundamentales para poder sostener la economía del virreinato. Ahora, ¿qué había un problema?
quienes trabajaban las minas, que era pues un trabajo muy duro, ¿no? Porque de por sí sacar la plata conllevaba trabajar días enteros debajo de montaña y luego tocar mercurio era envenenarse directamente. Continuemos. ¿Qué tenían que soportar nuestros antepasados? Bueno, tenían que soportar muchos abusos, trabajar más del tiempo regular. Ahora tu papi y tu mami trabajan 8 horas. Entonces en esos tiempos se trabajaba más de 10, 20 horas, ¿no? Antes inclusive, como todo indígena que cumpliera los 18 años, la mayoría de edad, tenía obligadamente que ir a la mina, había gente que prefería que sus hijos mueran a ir a la mina, porque la vida en la mina era muy dura, ¿no? Era demasiado, pero excesivamente maltratadora, ¿no? O sea, tú llegabas con 20 años ahí, trabajabas y a los 35 te estabas muriendo por los metales pesados, por el agotamiento, por la falta de comida, ¿no? Era muy excesivo el esfuerzo que se necesitaba para explotar las minas de plata, la mina de Potosí, la mina de Huancavelica, pero había muchas más minas en todo el Perú, muchísimas más minas que ya en próximos años veremos, pero básicamente esto es lo que quiero que sepas ahora, ¿no? Gracias a quien se extendió la minería, a un señor que se dio cuenta que en el Perú había muchos minerales y que quiso poner orden también al virreinato. Acuérdate que en el virreinato, antes de que se dé el virreinato, los españoles se peleaban por ver quién tenía el Perú. Al final un señor puso orden, gracias a que el rey le dio el permiso, el virrey Toledo, ya es el ordenador del virreinato. Este señor es el que difunde la minería por todo el país y se abren más minas de las que estamos hablando acá, ¿no? Pero eso es para otro tema. Entonces ya sabemos la minería en dónde se desarrollaba, principalmente que se sacaba la plata, que se utilizaba para limpiar la plata y que esto requería mucho esfuerzo humano, ¿no? Inclusive muchos indígenas se sacrificaban contra su voluntad por esta actividad. Pero luego tenemos la actividad que la complementa. A ver. Bueno, sigamos. Vamos a ver la otra actividad económica más importante del virreinato. Entonces, ¿qué complementa la minería? Porque tú necesitas que al menos... Sabemos que morían muchos indígenas por el tema de la mina, pero necesitas que sobrevivan un tiempo mínimo como para poder sacar el mineral luego que después se mueran. No es lo que yo pensaba, no es lo que yo pienso, sino es lo que pasaba en esos tiempos, ¿no? La explotación era muy grande. Entonces, para que sobrevivan mínimamente necesitabas darle alimentos. Para obtener estos alimentos necesitas trabajar la tierra. Entonces ahora vamos a ver a la agricultura importante, porque la agricultura era el eje principal de la economía anterior al virreinato, o sea, la economía del incanato. Sin embargo, fue suplantada por la minería, pero no perdió su lugar en la producción de alimentos, ¿no? Entonces, los españoles generaron algunos cambios en la agricultura, pero no fueron tan importantes como con la minería, ¿no? Y bueno, más o menos los cambios que introdujeron fue sembrar cosas que venían de España, o más bien del otro continente, ¿no? Acuérdate que aquí en el Perú tenemos el maíz, pero el trigo no es peruano. Entonces, ¿qué introdujeron los españoles? Introdujeron el trigo a la agricultura. Mira, acá está la agricultura, lo vamos a tocar así. El trigo a la agricultura. ¿Qué más? La caña de azúcar no es producto de aquí, ¿no? No es producto, es traído desde Europa y de África. La vid de donde sale el vino. Profesor, ¿qué es la vid? La vid es la fruta, la planta que te termina dando lo que vienen siendo las uvas. Y las uvas, bajo un proceso de destilación o de, no sé, añejamiento, te dan el vino, ¿no? Pregúntale a tus papis, la vid. Y el olivo, que te da las aceitunas, ¿no? Y también te da el aceite de olivo, otro aceite distinto al que usa tu mami, un poquito más rico, pero también más costoso. A ver, entonces, ¿cuál fue el principal cambio de los españoles al llegar al Perú con la agricultura? Introducir sus productos, básicamente, ¿no? Y más bien, al introducir esos productos, dejaron de producirse de manera tan amplia otros productos que eran propios del país. Por ejemplo, ¿qué productos eran propios del país? En el Perú, ¿qué producto crees que es súper autóctono y que se siembra hasta por las puras? Que comes en todas tus comidas. La papa. La papa. Y hay un montón de estilos de papa. Que si la blanca, que si la amarilla, que si la guairo, que si esa que parece un tubito. Un montón de tipos de papa. Entonces,
se fue reduciendo la cantidad de papa que se sembraba para sembrar estos trigo, caña de azúcar, vid, olivo, ¿no? Básicamente porque la papa solo la consumía, la papa y el maíz, ¿no? Solo lo consumían los indígenas, como que los españoles no se daban cuenta del gran valor nutritivo de nuestro tubérculo, la papa, ¿no? Los españoles no estaban acostumbrados a estos productos, la papa, la oca, el maíz, ¿no? Pero bueno, las tierras, el otro cambio más importante, las tierras que eran de los indígenas terminaron siendo repartidas entre quienes crees, entre los españoles que llegaron. Se les quitaron las tierras y más bien se concentraron varias y se las daban a los españoles, bajo la excusa de que ellos iban a evangelizar a los indígenas. Ahí se construyen las primeras grandes haciendas, ¿no? Te le quitas la tierra a su dueño y se la das a una persona que ahora va a ser dueño de la tierra y de grandes extensiones, pero se la das con todo e indígenas para que la trabajen, ¿no? Y ahí van a sembrar estos productos de los que ya he hablado, ¿no? En la costa norte del Perú sembraban algodón, ¿no? Sembraban algunos frutos. Déjame decirte que las tierras más ricas del Perú no son las de la sierra, sino las de la costa, ¿no? No vayas a pensar que la comida fundamentalmente viene de la sierra, viene de la costa más que todo, de la costa, sí, claro que sí. Y en estas tierras no solo usaban indígenas, también usaban a esclavos negros, como podemos ver ahí en el dibujo, esclavos negros, mira, que venían de África, ¿no? Eran utilizados como mano de obra, porque la principal mano de obra para las minas eran los indígenas, entonces no quedaban tantos indígenas para la agricultura, entonces mayormente utilizaban a los negros, ¿no? Muy bien. Sin embargo, los indígenas fundamentalmente trabajaban la tierra en la sierra. En las haciendas de la costa trabajaban fundamentalmente los esclavos negros y en las haciendas de la sierra, pregunta de examen, los indígenas. Bueno, vamos a continuar, vamos a soltar esto. Ya sabes cuáles fueron los principales cambios en la agricultura entonces, ¿no? Trajeron sus propios alimentos, ¿no? El trigo, la vid, el olivo, ¿no? También la caña de azúcar, y fueron cambiándolo por los alimentos que ya teníamos, pero también establecieron un nuevo régimen de tierras, ¿no? Le quito a los dueños y lo concentro y se lo doy a otra persona, ¿no? Esa era otra de las formas en las que estos señores cambiaron lo que viene haciendo la agricultura en el Perú, que es la actividad complementaria de la minería. Pero hay otras actividades, ¿no? Por ejemplo, la ganadería, que básicamente es como la agricultura, domesticar algo, ¿no? Pero en vez de domesticar plantas, domesticas animales, ¿no? Comenzaron a domesticar vacas, ¿no? Porque las vacas no eran de acá del Perú, pero ¿quiénes las trajeron? Los españoles, ¿no? Comenzaron a cuidar, ¿no? Y a criar puercos también, cerdos, ¿no? No había eso en el Perú antes, ¿no? Y rápidamente esos animales se aclimataron a nuestro territorio. No hubo mucho cambio respecto a eso, era lo justo y necesario, ¿no? Simplemente cambiar quizás la ganadería de llamas, de alpacas, por la ganadería de vacas y de cerdos, ¿no? Básicamente. Y luego tenemos algo muy importante que cuando avances en tus grados, ¿no? Primero, segundo grado de secundaria vas a ver, pero lo vamos a ver por encimita. Los obrajes. ¿Qué son los obrajes? Así como había la minería, que era la principal actividad económica para retirar los minerales, así como había la agricultura, que apoyaba la minería porque le daba alimentos a los mineros y a sus familias, y bueno, también a las ciudades, existía un tipo de empresa muy interesante, conocida como los obrajes, o la empresa textil, ¿no? La producción textil. En el Perú, y en casi todas las colonias de los países europeos, se comenzaron a hacer talleres de costura, talleres donde se hacían paños, donde se hacían telas, que eran muy requeridos por las colonias y también por los países extranjeros. El boom de las telas en estos tiempos, quienes más producían telas de todo el mundo eran los ingleses, Inglaterra, y también lo que vienen a ser sus colonias, ¿no? Que estaban, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, en Canadá estaba Francia, pero tenían varias colonias. Entonces, profesor, si ellos eran los que más vendían, ¿para qué abrieron acá
Obrajes. ¿Para qué abrieron acá centros, talleres de producción textil? Mejor le hubiéramos comprado a ellos. ¿Sabes para qué los abrieron? Para hacerles la competencia a los ingleses, ¿no? Eso era lo fundamental. Había gente que ahí trabajaba para ganarle a los ingleses de 12 a 16 horas. O sea, imagínate trabajar 16 horas, es demasiado, ¿no? Y a cambio de su trabajo recibían un dinero con el que a las justas, gracias a la agricultura, podían comprar ciertos alimentos, ¿no? Estos talleres de producción textil eran conocidos con el nombre de los obrajes. Acá se hacían telas. Y también conocidos como los chorrillos. Tú sabes que hay un distrito que se llama Chorrillos. Bueno, habían obrajes más pequeños, o sea, que no tenían tanta gente ahí cosiendo, que se llamaban chorrillos, ¿no? Por eso viene el nombre. Y se producían estas telas, ¿no? Básicamente, como estas telas no alcanzaban la calidad de los ingleses, nunca llegaron a competir con los ingleses, pero sí servían para vestir y para que los usen los indígenas, ¿no? Al menos se podía decir que España tenía una incidencia en el mundo de las telas, pero de muy baja calidad. Era muy secundario este tema de los obrajes. Bueno, finalmente, la última actividad económica más importante del virreinato: el comercio. De nada a mí me sirve la minería, de nada a mí me sirve la agricultura, de nada a mí me sirven los talleres textiles o los obrajes o chorrillos, si yo no puedo intercambiar estos productos por dinero o no puedo comenzar a intercambiarlo con otros países. Así que yo necesito buscar un lugar donde se intercambie. Yo te doy tanto de oro y tú me das, no sé, tanto de comida. O al revés, yo te doy tanto de comida y tú me das tanto de oro. ¿Yo a dónde voy para intercambiar productos? ¿A dónde crees? Profesor, a la tienda. Ya, pero ¿dónde se intercambian así todos los productos? ¿A dónde va tu mamá para intercambiar productos? Ella da dinero y le dan productos para que tú comas. Al mercado. El mercado es la institución fundamental para intercambio de productos, ¿no? Yo te doy dinero, tú me das cosas, yo te doy cosas, tú me das dinero. En el mercado se compra y se vende. Entonces, lo fundamental para el comercio va a ser el mercado, ¿no? El mercado. Entonces, déjame decirte que cuando los españoles invadieron acá al Perú, no solamente lo hicieron para llevarse nuestros recursos naturales o para tener mano de obra para trabajar en los obrajes, sino, ¿sabes para qué? Para también tener dónde vender sus productos, ¿no? O sea, para tener un nuevo mercado. Como todos los mercados, ojo, no entiendas mercado como el edificio, sino mercado como un lugar donde se compra y se vende. Puede ser con edificio o sin edificio, no hay problema. Pero como todos los mercados estaban llenos ahí en España, lo básico era ir a otro lugar y abrir nuevos mercados. ¿Dónde abrieron nuevos mercados? Aquí, pues, en el Perú. Pero con la gracia de que los únicos que podían comprar y vendernos eran los españoles. Como nosotros éramos su colonia, a nosotros no nos podían vender otros países. Solo nos va a vender España. Claro, ¿y quién se va a llevar toda la ganancia? España. Por ejemplo, ¿quiénes no nos podían vender? Inglaterra. No nos podían vender Francia, Portugal, Holanda. No solamente era España la única que se estaba expandiendo a todo el mundo, sino Francia, por ejemplo, a Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Portugal, las partes de Brasil. Entonces, ¿por qué crees que en Brasil se habla el portugués? Porque viene de Portugal. Entonces, habían otros países que se habían expandido y que querían comerciar con el Perú. Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda, pero no podían porque solamente podía comerciar con el Perú los españoles, y esto lo cuidaban ellos muy bien. Cuando solo hay, mira, algo que puedes, de economía que te enseño por hoy, cuando solo hay un vendedor y hay muchos compradores, se llama monopolio, ¿ya? Monopolio. Si en tu barrio solo hubiera una tienda, no hubiera mercados, y en esa tienda encuentras todo, y por eso es que la señora de la tienda, si le sube el precio a la gaseosa, tienes que comprarle nada más, porque si no, no vas a encontrar en ningún otro lado porque no hay otras tiendas. Eso se llama monopolio. Entonces España era eso, un monopolio, los únicos que nos vendían. No podía vendernos ningún otro país. Eso era muy cuidado por los mismos españoles, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Estos españoles, aquí está, mira, estos españoles eran los únicos que podían comerciar con nosotros. Mira, llegaban a nuestros puertos, al puerto del Callao, al puerto del Valparaíso en Chile. O sea, ellos en este camino se llevaban algunas flotas y galeones, así se llamaba el sistema de flotas y galeones, ¿no? Un conjunto de barcos, un conjunto de buques que salían de España, ¿no?
salían de Sevilla hacia México, por ejemplo, que aquí estaba uno de sus virreinatos, llegaban y vendían aquí en el mercado. Y otro que llegaba al Callao, o sea, al Perú. No podía otro tipo de buque, otro tipo de embarque llegar al Callao o a México. Si llegaba un embarque inglés, lo devolvían. Aunque a veces lo hacían, pero por debajo de la visión de las autoridades, o sea, lo hacían de manera ilícita, lo hacían de manera prohibida, ¿no? O sea, porque había productos que no podía obtener el virreinato de España, no podíamos obtener productos de España, entonces, bueno, le comprábamos a los ingleses, pero de manera ilícita. Entonces, esto era básicamente, ¿no?, un sistema de flotas y galeones que llevaban todos los productos que debía requerir las colonias cada cierto tiempo, ¿no? Y todos eran españoles y pasaban un control de ser españoles, ¿no? Traían todo tipo de productos, ¿no? Llegaban inclusive aquí a Colombia. Mira, por ejemplo, los que iban a México iban de frente, ya, llegaban. Y los que iban a Perú llegaban hasta Cartagena, aquí, dejaban el producto y luego salía otro barco por aquí, por el canal de Panamá, mira, hasta el Callao. O si no, por tierra, ¿no? Claro, los portugueses llevaban acá, por ejemplo, pero ahí no podía ir a España porque los portugueses también tenían monopolio, pero eso es otra historia. Entonces, finalmente, aquí se comerciaba todo lo de los españoles, y los españoles eran los únicos que podían comerciar con nosotros. Ese era el comercio de la colonia, comercio monopólico. Nosotros comerciamos con España y España con nosotros, cerrado. Nadie más puede comerciar, ni nosotros con ingleses, ni ingleses con nosotros, ¿no? Esto al inicio fue bueno, pero luego fue perjudicial para los españoles porque no puedes controlar a veces el mercado. Si la gente va a querer, no sé, telas buenas y España no lo va a poder dar, la gente va a comprar telas buenas a cualquier precio. Y las telas buenas, ¿quién las vendía? Unos señores que están por acá arriba, Inglaterra. Entonces se le iba a comprar a ellos, pero ya de manera prohibida, de manera ilícita, porque España no quería. Entonces se generó un mercado negro, se llama, ¿no? Cuando tú compras de manera ilícita, se genera un mercado negro. Por ejemplo, las drogas están prohibidas de comprar y vender, ¿cierto? Cuando hay personas que compran drogas, se dice que compran en el mercado negro, claro, compran ilícitamente. Entonces igualito, compraban prohibido, ¿no? Entonces, al final todo el mundo le vendía al Perú, franceses, holandeses, ingleses, y bueno, los españoles se daban cuenta, pero no podían hacer mucho, ¿no? Más adelante, con la tarea que te voy a dejar, te vas a dar cuenta cómo abren nuevos puertos para que se pueda comerciar con otros países, ya que era inevitable que estos mercados se desborden, ¿no? Entonces, ¿quién controlaba este sistema de flotas y galeones, ¿no?, que controlaba la carga? Mira por acá. Desde España, el que controlaba qué salía para los otros países, ¿no?, qué flotas, qué galeones, qué productos salían para estos países, era la Casa de Contratación de Sevilla. Acá desde Sevilla había una casa de contratación que era la encargada de decir, bueno, van 10 toneladas de trigo, van 50 toneladas de caña de azúcar, 10 toneladas de paños, de telas, ¿no? Ellos definían qué productos iban o no, la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? ¿Y por quién fue creada? Por los reyes, por la corona de España, ¿no?, los reyes católicos. Ellos eran los encargados de vigilar desde España que llegaban las colonias, ¿no? Y también a veces llevaban gente, ¿no? Se encargaban de ver quiénes viajaban también en los barcos, ¿no? Pero, profesor, ya sé, entonces, ¿quién controla desde aquí? La Casa de Contratación de Sevilla. Eso está en tu libro, ¿eh? Yo solamente estoy explicándote lo del libro. Ahora quiero saber, cuando llegue el producto, quién lo va a recibir y quién va a controlar lo que llega. Ah, muy bien. ¿Sabes quién controla lo que llega? El Tribunal del Consulado. Si desde España quien controla lo que sale es la Casa de Contratación, aquí en el Perú, en Lima, quien controlaba lo que llegaba era el Tribunal del Consulado. Y lo va a crear también la corona española para vigilar qué es lo que llega, ¿no? Para ver que no lleguen productos ingleses, franceses, ¿no? Que solo lleguen productos españoles, ¿no? O de preferencia españoles, ¿no? Y estos señores se encargaban del cobro de impuestos. Por ejemplo, habían veces en las que sí se permitía que llegaran productos de otros países, porque era un pedido específico del rey, digamos. Si es que llegaban, o sea, no llegaban y listo, no pasó nada. Llegaban pero pagaban un impuesto, o sea, pagaban un precio.
simplemente por vender sus productos en un lugar donde no deberían vender sus productos, ¿no? Y había muchos de estos impuestos, estos tributos, ¿no? Que no solamente se les cobraban a ellos, se les cobraba también a varias otras personas. ¿Cuáles son los impuestos de nuestro virreinato? Vamos a ver. El tributo indígena. Todo indígena tenía que pagar un precio por ser indígena, y más o menos los varones de entre 18 a 50 años trabajaban toda la vida en las minas o en la agricultura o en los obrajes para pagar este tributo indígena, que era un abuso. Solamente por el hecho de ser indígenas tenían que pagarle a la corona de España. ¿Quién sabe? ¿Por la evangelización o qué será? Bueno, el quinto real. Si tú tenías una mina, ¿no?, y la explotabas, podías hacerlo, siempre y cuando el 20% de lo que extraigas sea ¿para quién? Para la corona española. Así el virreinato también podría abrir minas, pero el 20% va para España y lo demás se puede quedar aquí en el Perú. Si es que eres un privado, una persona normal que encuentre una mina, la abres, pero el 20% ya sabes para dónde va, para la corona española. Y si es que eres del virreinato también, ¿no? Un 80% se queda aquí y un 20% va ¿para dónde? Para España. Muy bien. Otro impuesto, el impuesto de la alcabala, como dice en tu libro. Si vas a comprar una casa, un carruaje, ¿no?, un mueble, todas esas cosas que vas a comprar, un departamento, bueno, departamento como tal no había más casas, ¿no? Si vas a comprar un puesto de mercado, ¿no?, cosas así, necesitabas pagar un tributo al virreinato por el intercambio de estos bienes, obviamente siempre y cuando sean muy grandes, ¿no? Por ejemplo, si vas a comprar unas extensiones de tierra para hacer agricultura, necesitabas pagarle, aparte del precio, un impuesto a la corona española o al virreinato. Ya, y aquí está el impuesto que te dije que le daban a los productos que entraban y salían, que eran de otros países o también de España, que entraban y salían del Callao. Este tribunal del consulado, si un producto salía del Callao para ir a España, entonces le pagaban un impuesto, ¿no? Si un producto salía del Callao para ir a otro país, también le pagaban un impuesto, ¿no? Entonces, ese era el almojarifajo, perdón. Un poco difícil el nombre, pero es el impuesto que se le pone a los productos por entrar y salir ¿de dónde? Del puerto, ¿no? Almojarifajo, el impuesto a los productos que entran y salen del país. ¿Hasta ahorita existen esos productos? Sí, se llaman aduanas. Vamos a continuar. Aparte de esos impuestos, existe un impuesto muy interesante que se le da a la iglesia de la agricultura. Un 10% se le da a la iglesia por tener el papel de evangelizarlos. El diezmo, por eso se llama por eso se le da un 10%, porque es el diezmo. Por eso se llama diezmo, porque es un 10% también. Entonces, el 10% de todo lo que se produce en el año se lo das a la iglesia. Entonces ya sabemos cómo era el comercio, ¿no? Cuáles son los cambios del comercio. El comercio era monopólico, España-Perú, Perú-España nada más, no podíamos comerciar con otros, lamentablemente esto fracasó, intentaron controlarlos con el sistema de flotas y galeones, pero no resultó, ¿no? No resultó, porque al final la gente intentaba buscar compras bajo otros medios, intentaba buscar compras al margen de que pudieran o no. Entonces, para controlar esto se crearon dos instituciones. Desde España, la Casa de Contratación de Sevilla, que vigilaba todo lo que salía de España, inclusive las personas, y en el Perú, el Tribunal del Consulado, que se encargaba de ver todo lo que entraba y también de cobrar impuestos. Sin embargo, esto no resultó. Entonces, hoy hemos visto 4 actividades económicas interesantes y súper importantes del periodo de nuestra colonia. La más importante es la minería, ya saben. ¿Para qué vinieron los españoles? Para llevarse nuestros recursos. Y básicamente eso es lo que hicieron. ¿Tienes tarea? Déjame decirte la tarea, igual va a estar en el Classroom. La tarea es que me investigues las causas, así, tal cual, tarea. Investiga las causas principales por las que se dan las reformas borbónicas. Más o menos media hoja o media cara, perdón, de investigación, unas 10-15 líneas y un dibujito. Nada más, ¿ya? Investiga cuáles son las causas de las reformas borbónicas, ¿no? ¿Por qué es que se dieron las reformas borbónicas? Que es la clase que vamos a ver después de esto, ¿no? Quiero que vayas sabiendo por qué es que se dan las reformas borbónicas.
Me vas a resolver la práctica en clase, sigue practicando y lo que continúa del libro, ¿no? La tarea para la casa también, ¿no? La tarea para la casa, ¿no? Vamos a ver, son las páginas 81, práctica en clase, 82 y 83, ¿no? Práctica en clase. Vamos a resolver la práctica en clase aquí nosotros mismos. Página 81. A ver, en la región, dice para completar, en la región de espacio se ubicó la mina de Azogue durante el virreinato. Dos minas importantes durante el virreinato. Potosí en Bolivia, Huancavelica aquí en el Perú como tal. Esta mina de Huancavelica era la mina que tenía el complemento perfecto para la plata, que era para limpiar la plata, el mercurio o el azogue. Entonces, si me dice, en la región de se ubicó la mina de Azogue, yo digo azogue o mercurio, automáticamente viene a mi cabeza Huancavelica. Entonces vamos a poner ahí Huancavelica. La mina donde se sacaba mercurio o azogue para limpiar la plata era Huancavelica. Bueno, sigamos. Pregunta facilita. Con estas dos minas que te he dado, respondes todo. La mina de plata más explotada fue la de Potosí, obviamente, ¿no? El azogue o mercurio se utilizaba dos cosas. Ahí tienes un espacio. Dos cosas. Para dos cosas se utilizaba. ¿Para qué crees? Una, para limpiar la plata de la piedra. Y dos, para la amalgama. Para que dos metales diluidos, así, hechos como lava, se puedan unir. Solitos a veces se unían y luego ¡clic! Se desunían, como la plastilina cuando no la combinas bien. Entonces, ¿qué utilizaban? El mercurio para que se puedan fundir bien. Entonces, para dos cosas. Para limpiar la plata de la piedra y para poder amalgamar los metales, ¿no? Espacio. Se beneficiaba con el impuesto denominado diezmo. ¿Quién se beneficiaba con el diezmo? ¿Para quién era el impuesto del diezmo? Para la iglesia. Muy bien, entonces ahí es. La iglesia se beneficiaba con el impuesto denominado diezmo. Muy bien. Espacio, se encargaba de vigilar el monopolio comercial entre España y América. Su sede era en España. Pregunta facilita. Vamos a comercio. Página 80. Vamos a comercio. Vamos a la parte que dice de la página 80. A ver. La página 81, perdón, ¿no? ¿Quién controlaba, quién vigilaba todo lo que sale de España para las colonias? ¿Quién se encargaba de vigilar quién viajaba, qué productos salían, qué productos iban a ir hacia las colonias, tanto México como España? Y que estaba en España, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla, que salía de Sevilla. Entonces, ¿quién vigilaba que las cosas salgan de este país? Bueno, la Casa de Contratación de Sevilla. Profesor, ¿por qué el Tribunal del Consulado no? Porque el Tribunal del Consulado no se encargaba de vigilar qué es lo que salía, sino qué es lo que entraba. Por eso no estaba en España, estaba aquí en Lima. Claro, el Tribunal del Consulado era como la Casa de Contratación de Sevilla, pero no para vigilar lo que sale, sino lo que entra. En Lima, no en España. Y acá te dice, se encargaba de vigilar el monopolio comercial entre España y América, no entre América y España. Su sede era en España, entonces, si no es el Tribunal del Consulado que estaba en Lima, entonces es la Casa de Contratación de Sevilla. Continuemos. El quinto real era, acuérdate, dentro de los impuestos, había un impuesto que si tú encontrabas una mina y te ponías a explotarla, el 20% de lo que sacabas, si sacabas 100 toneladas de oro, ¿ya? Si sacabas 100 toneladas de oro, 20 toneladas de oro era para la corona española, o sea, un quinto, ¿no? ¿Cómo un quinto, profe? No entiendo. 100 tiene 5 partes de 20. 20 más 20 más 20 más 20 más 20 te da 100, ¿sí o no? Entonces, 20 es un quinto de 100. Entonces, un quinto de todo lo que tú produces iba para la corona española, o un 20%, ¿no? De todo lo que tú produces. Este 20%, quinto real, era uno de los mayores impuestos de este tiempo para la minería. Entonces, ¿para qué era el quinto real? Ya, entonces vamos a poner, el quinto real era el impuesto, ¿no?, a la producción minera, nada más, era el impuesto a la producción minera. Si quieres tú le pones, ¿no?, el quinto real era el 20% de lo que producían las minas, la quinta parte que iba para la corona española. La cosa es que tú ya sabes que el quinto real era lo que se le cobraba a los que minaban y tenían que darle 20% a la corona española. La última,
Las flotas y galeones se crearon para, vamos a volver por acá, vamos a reducir esto, ahí está, vamos a reducirlo un poquito. Ya, las flotas y galeones eran los barcos, los buques que salían de España con dirección a México o a Lima, ¿no? Y fueron creados para proteger, ¿no?, los productos que salían de España hacia hacia las colonias, ¿no? Profesor, pero unos barcos, ¿no? Lo que pasa es que aquí al medio salía este barco, por ejemplo, salía el barco con los productos, y alrededor salían unos barcos de guerra que protegían o unos barcos armados que protegían al barco del medio de cualquier ataque de piratas, por ejemplo, o de otros países, ¿no? Los piratas eran muy famosos en este tiempo, se robaban lo que iba en los buques, ¿no? Entonces lo que hacían las flotas y galeones básicamente era proteger, ¿no?, proteger los barcos que estaban yendo con productos, ¿no? Para eso se crearon, para protegerlos. Entonces, chicos, yo necesito que me resuelvas, ya está la práctica en clase, me vas a resolver sigue practicando y la tarea para la casa, página 82 y 83, y me vas a hacer la tarea de las reformas borbónicas. ¿Cuáles son las causas de las reformas borbónicas? De 10 a 15 líneas, tu investigación y luego un dibujo. Muchísimas gracias, nos vemos para la siguiente clase. Eso de la tarea de las reformas borbónicas en tu cuaderno, por favor, lo demás en el libro. Nos vemos.